Como siempre, me alegro veros. La predicación de hoy se llama Viví como es digno. Y vamos a entrar en la segunda parte de la carta de Pablo a los Efesios. Recuerda que la primera parte era llena de enseñanza, es doctrinal, digamos, y ahora pasamos a la segunda parte que es pues más práctico. Y eso es la manera típica de escribir de Pablo. Por ejemplo, en Romanos nos suena mucho, ¿no?, que hay 11 capítulos enseñando sobre la fe, sobre la doctrina de la salvación. Y luego Pablo dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, y luego ofreced vuestros como sacrificio vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es típico, que tenemos un bloque de enseñanza de doctrina y ahora vamos a lo práctico. Y hasta aquí, la semana pasada vimos que la oración que Pablo hizo era como respuesta a toda la enseñanza que él había hablado en estos primeros capítulos. Y todo lo que había enseñado y lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Jonathan la semana pasada nos resumió muy bien las enseñanzas de la primera parte. Y le pedí un permiso usar lo que él dijo, que él mismo me la ha mandado. Dice que nosotros, que estábamos muertos en nuestro delito de pecado, hemos sido vivificados por gracia. Que los que estábamos lejos hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Que judíos y gentiles que antes estaban separados, ahora forman un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia. Que el misterio escondido desde los siglos ha sido revelado. Que Dios quiso salvar en Cristo a personas de toda nación y manifestarlo a través de la iglesia. Así que cuando Pablo dice por esta causa, que es lo que hizo en su oración, no se está refiriendo a un detalle aislado, sino a toda la obra de Dios que ha ido describiendo, por la salvación que nos ha dado, por la nueva identidad que hemos recibido, por la unidad que Cristo ha creado, y es también por el propósito glorioso de la Iglesia en el mundo. Él ora por esta causa y ahora Pablo, después de esta oración, cambia y dice lo que tenemos que hacer en lo práctico. Va de detallar lo que somos en Cristo a vivir lo que somos en Cristo. Va de recibir lo que tenemos en Cristo a reflejar lo que tenemos en Cristo. Ya vamos a lo práctico, lo trabajoso. Y él empieza también con un por eso, por todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a ver lo que dice Pablo. Dice, por esto que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaros por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pablo empieza hablando de él, de su situación. Y es la segunda vez que Pablo se refiere a sí mismo como preso por causa del Señor. O en tu versión podría decir preso en el Señor. Y es que aunque era Roma que le tenía bajo custodia, Pablo consideraba que estaba bajo custodia por el Señor. A veces nos falta esa actitud en la vida, en las situaciones que ocurren. ¿Por qué tengo ese trabajo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Pues porque soy preso del Señor, porque estoy a lo que Él quiera. Dice por eso, por todo lo anterior, por la riqueza de estar en Cristo. ¿Y qué es lo que Él dice? Por eso, vivéis de una manera digna,
Si tienes la versión Reina Valera, que me gusta mucho, ese dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que andéis. Andar es como nosotros vivimos o como nosotros vamos por la vida día a día. ¿Habéis visto que las personas andamos diferentes? Que tenemos nuestra forma peculiar de andar. Puedes saber mucho de cómo una persona anda. Hay unos que van más rápido, hay otros que van más lentos. Hay personas que lo ves a lejos, no sabes, no ves la cara, pero sabes quién es por la forma que anda. ¿A que sí? En el cole había una madre hace varios años que decimos, vamos a andar juntos, dejamos los niños y vamos a andar juntos. Pero ella es que va tan despacio. Y yo que soy de una de esas, que voy tan rápida, que pronto dimos cuenta que eso no iba a funcionar, que no íbamos a encontrar la manera medio, porque yo andar lento no puedo, me cansa más andar lento que estar quieta. Entonces, pues, rápidamente. Y la manera que andamos cuenta mucho, pues, sobre nosotras. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí. La manera que vivimos, que cuenta de nosotras. Y está diciendo que tenemos que vivir según estas verdades, todo lo que hemos visto. Esa metáfora que él utiliza de andar es muy común en sus cartas. En Gálatas nos dice, andad en el Espíritu. Gálatas 5. En Colosenses nos dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Que damos pasos, que vivimos día a día, que no es un momento, es continuo con el Señor. Es vivir consciente de Dios. Es vivir conforme a las enseñanzas, a la riqueza que hemos descubierto hasta ahora. ¿Y qué dice Pablo? Dice, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento, digna. Cuando Pablo utiliza la palabra digna, se refiere aquí a medir o a pesar igual. Vosotros conocéis las balanzas estas, tenía que haber puesto una foto. La balanza esa que por un lado tiene los pesos y para que se quede bien tiene que echar peso al otro lado. Pues tú vas poniendo los pesos y al final se queda todo en el mismo. Pues eso es lo que se refiere aquí. Quiere decir que tenemos una balanza y en un lado está todo lo que hemos recibido. Y nos dice, todo lo que hay aquí tenéis que vivir de esta manera. Vivir digno de todo eso. Refleja el peso de las riquezas que ha sido dado. Y dice que la vida que vivas sea de igual peso tu llamada, del llamamiento. Sabéis que cada creyente tiene un llamado. No son solo algunos, sino todos. Todos los creyentes tenemos un llamado. Luego Pablo, en ese mismo capítulo, va a hablar de los dones. Va a hablar de los dones específicos, cada uno lo que el Señor ha dado. Pero aquí está hablando un llamado que tenemos en general los creyentes. Nadie se escapa de esto. ¿Cuál es? Mira, es reflejar el mismo carácter y corazón de Jesús. Ese es nuestro llamado. Reflejar el mismo carácter y corazón de Jesús. ¿Somos capaces de hacer eso? No. Nosotros no somos capaces de hacer esto. Esto es como uno de los anuncios esos que pone, no hagas esto en casa, no lo intentes en casa. Si intentamos vivir según el corazón de Jesús por nuestras fuerzas, no lo vamos a conseguir. Lo digo desde el principio de la predicación, porque lo vamos a ver durante toda la predicación, que es solo en el Espíritu Santo, cuando obra en nosotros, cuando pule en nosotros, que podemos vivir una vida digna del llamado que nos ha dado. Y me gustaría que ese se quede allí como base. ¿Por qué? Porque pues si no fracasamos.
nos sentimos frustrados, no llegamos. Y esto no es el propósito de esto. El propósito de entender que el Espíritu que hace esto en nuestra vida. Entonces la primera sección se va a llamar ¿Cómo es vivir de una manera digna? Y Pablo le detalla aquí. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaros por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Antes de entrar en el detalle de eso, hay dos cosas. Mira, uno es que no dice, a causa de todo eso, ahora tenéis que hacer un montón de cosas. Ahora poneros a trabajar. Ahora poneros a hacer esto. Hacer un montón de eventos chulísimos. No, dice, se enfoca en carácter. Ahora, pasado de eso, tu carácter tiene que ser así. Es el día a día. Pablo estaba muy interesado en el fruto del Espíritu, en el carácter cristiano. Y la segunda cosa que he notado es que este andar no es solo, es siempre juntos. Siempre juntos. Es con otros creyentes que vivimos una vida digna. ¿Os acordáis la oración de Pablo? Dice, con todos los santos que podéis entender. Lo que está claro es que Dios obra en su iglesia. Entonces vemos que aquí hay dos cosas. Hay fruto y hay unidad. Entonces vamos a ver ese fruto. Primero, siempre humildes. ¿Qué es la humildad? La humildad es decir, pues yo no sé nada, yo no puedo, yo no valgo nada. No. Ese es tener un bajo concepto de ti mismo. La humildad es verte en la luz de Dios y de su palabra. La palabra que Pablo usa aquí solo se empezaba a usar a partir del Nuevo Testamento. Solo se empezaba a utilizar a partir del Nuevo Testamento con connotación positiva, ¿vale? Porque los griegos veían la humildad como algo muy negativo, como asociado con idiotas, como asociado con esclavos, como una palabra de eso. Significa frenar o contener el ego. Eso es difícil, ¿verdad? Frenar o contener el ego. Porque nuestra naturaleza humana es hacernos nosotros mismos más grandes. Nuestra naturaleza es inflarnos. Y eso es el orgullo. El orgullo que es el opuesto de la humildad. La humildad es la habilidad de vernos como Dios nos ve. Dios sabe enseñarnos quiénes somos sin totalmente aplastarnos a la vez. Pensad en Pedro, que a mí me encanta Pedro. Él quizás, incluso con buena intención, se creía algo. Él se creía que él podía. Y la noche de la Santa Cena, que arrestaron a Jesús, Jesús le dice que la va a negar y ¿qué dice Pedro? No, yo nunca te voy a negar, yo voy contigo hasta la muerte. Él no ve en sí mismo que es posible que niegue al Señor. No ve. Él ve otra cosa. Se veía como alguien o como más importante. Se veía más fuerte de lo que era en realidad. Y cuando esa noche pasó las circunstancias, los eventos, que él negó al Señor, mostró quién era en realidad. Y cuando él entendió quién era en realidad, de que no era capaz, le entró humildad. Y esta humildad ya le ayudaría a servir para ser un pilar en la iglesia. ¿Y qué hizo cuando él vio la realidad de quién era? Lloró amargamente. Llegó a saber, yo soy capaz de negar al Señor. Y nosotros también somos capaces de negar al Señor. Cuando nosotros decimos, yo no puedo creer que haya hecho esto, no puedo creer que he hecho esto, ese realmente es orgullo. Es nuestro orgullo hablando, porque quiere decir que nosotros
creemos que hay ciertas cosas que no somos capaces, cuando la realidad es que somos perfectamente capaces de caer y caer muy bajo. Dios tiene una manera, sobre todo en su palabra, en la Biblia, de mostrarnos quiénes somos. ¿Alguna vez has estado leyendo la Biblia y es como dice, ay, no quiero seguir leyendo más, por favor? Que me ha mostrado justo como soy, que me ha dado allí donde duele. Y es que la palabra es espejo y es espalda. La Biblia nos habla de Dios, pero también nos habla de quiénes somos nosotros. Y todo eso no es para dejarnos con la autoestima por los suelos, yo ya pasé por ahí. Si alguien quiere hablar de la autoestima y eso, yo ya pasé por ahí. Pero gracias a Dios me ha enseñado quién soy en su palabra. Y esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Pero cuando empiezas a verte correctamente, como Dios te ve, hay cambios. Y uno de los cambios más grandes que Dios te enseña en su palabra es que empieza no solo a verte a ti diferente, empieza a ver a los demás como Dios los ve. Y esa es la humildad que está hablando Pablo aquí. Te das cuenta que todos los demás también son pecadores, que todos los demás tienen fallos como tú. Te das cuenta que todos estamos en la misma, realmente. Te das cuenta y tienes compasión porque tú necesitas compasión. Y tienes comprensión porque tú también necesitas comprensión. Esa es la humildad. Vernos como somos, pero ver a los demás también como somos, a la luz de lo que dice Dios. Segundo, amables o mansedumbre. Una persona mansa, aquí pone amables, en la Reina Valera pone manso. Podemos pensar que una persona es débil, una persona que te deja hacer de todo, pero eso no es verdad. Una persona mansa es alguien con sus fuerzas bajo control. Es una personalidad fuerte, dueño de sí mismo, pero siervo de los demás. La mansedumbre o amabilidad es la ausencia de la disposición a hacer valer nuestros derechos personales, que sea ante Dios o ante los hombres. Una persona con fuerza podría utilizarlo para manipular, para controlar a los demás, pero elige no hacerlo. ¿Cómo puedo ver? ¿O cómo podemos ver si somos así? Pues ves cómo respondemos cuando somos atacados. Nuestra inclinación cuando nos atacan, cuando nos ofende, es enfadarnos. Nos protegemos, no queremos que nos hacen más daño. Ya no quiero cuentas contigo. Pero Pablo no. Pablo nos anima a ser mansos, a mantenernos, a refrenar ese ego. Recordamos lo que dijo Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo. Pero como dije antes, ¿podemos nosotros realmente vivir así? Hay que pensar, si Jesús dice que Él es manso y humilde y su espíritu vive en nosotros, eso es lo que tenemos. El mismo que se describe a sí mismo está en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo porque Él vive en mí. Seguimos. Pacientes. Yo casi ya me haría ya. Porque paciencia, muy difícil. La paciencia es cómo respondemos a las equivocaciones e irritaciones de los demás. Ve una cosa, mira, la humildad es cómo nos vemos. La mansedumbre, cómo respondemos cuando nos hacen daño. La paciencia, cómo respondemos cuando los demás nos irriten. La palabra paciencia significa la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse.
Y lo que estamos haciendo aquí es soportando ¿a quién? Unos a otros. Perdemos la paciencia con facilidad. Creo que puedo hablar en nosotros porque creo que no seré la única. Yo sé que pierdo la paciencia con facilidad. ¿Y habéis notado que hay personas que cuesta más y que cuesta menos? ¿O hay situaciones que cuesta más o que cuesta menos? Por ejemplo, en la academia yo tengo fama de ser la seño amable. Yo soy la seño amable de la academia. La paciente. Dice, ay, teacher, que eres muy paciente. Yo, sí, sí, sí. Pero si preguntase a mis hijos y a mi marido que soy paciente, creo que no dirían lo mismo. Y nos pasa. Es como un baile. Si tú bailas, ¿a quién pisas? A la persona más cerca, a los con quien bailas de verdad. Los que están allí al otro lado, no le pisas. Pero los que tú estás bailando, le pisas. Los que tenemos más roce, es más difícil mantener la paciencia. Los tuyos. Y son estos que te llevan al extremo de la paciencia. Son estos que más te irritan. Pero también hay que pensar que somos nosotros también los que más irritamos a los nuestros. No solo va de un lado. Y también hay momentos en la vida que tenemos más y tenemos menos paciencia. Pero sea lo que sea, Pablo dice, necesito vivir en paciencia. Y de nuevo, esa es obra sobrenatural del Espíritu Santo. Podríamos desanimarnos. Fallamos porque intentamos hacer esto en nuestra fuerza. En Romanos, Pablo dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. La carne no quiere responder bien. Cuando alguien nos moleste, queremos decir y hacer de todo, ¿verdad? Pero cuando respondemos de una manera calmada, con paciencia, diferente a lo que desea nuestra carne, estamos viviendo digno del llamado que Él nos ha dado, digno de lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego sigue, tolerantes unos con otros en amor. A veces, pues las personas somos difíciles. Somos difíciles. Y creemos que todos los demás son difíciles y nosotros no. Pero no es así. Todos somos difíciles a veces. Todos somos complicados. Hay que ser sufrido. Hay que soportarse. Incluso la palabra podría significar hay que aguantarse. Y es así. A ver, cuando Pablo habla del pecado, dice que tenemos que corregir el pecado. Pero aquí está hablando de estas cosas, de estas cositas que molesta, que está allí, pero hay que saber llevarlo. Tenemos que llevarlo, tenemos que echar adelante y decir, pues ya está, hay que ser sufrido. Somos familia. En la familia sabemos de qué pie cogíamos cada uno. ¿Y cómo dice que lo hacemos Pablo? En amor. Eso es importante. Podemos hacer las cosas sin amor, pero si hacemos las cosas sin amor, no sirve de nada. Todos sabemos de 1 Corintios 13, cómo es la esperanza, la fe y el amor. Tenemos que hacer las cosas con amor. Entonces, somos humildes, amables, pacientes, soportándonos. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Como dice aquí, porque queremos mantener la unidad. Esforzaros por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Notad que no dice hacer unidad, no dice uniros, no dice tenéis que estar unidos, dice que tenemos que mantener la unidad. Mantenemos la unidad que ya existe. Es que ya hay unidad en el cuerpo de Cristo. Es un hecho. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y es la cabeza que une, ¿vale? Y es el Espíritu que une, porque está en cada creyente. Si Jesús es la cabeza, ha puesto el Espíritu en cada uno de nosotros, ya está la unidad. Pero nosotros tenemos que mantenerlo.
El hecho de creer en Dios ya nos hace unidos. Yo hablé de esto en mi última predicación, de que somos conciudadanos, estemos donde estemos, somos familia, seamos quien seamos. La unión ya está hecha, pero Pablo nos insta a esforzarnos en esto. Probablemente nos insta a esforzarnos porque sabe que mantener la unidad es difícil. No es algo que hacemos naturalmente, porque queremos lo nuestro. Nosotros nos esforzamos en la iglesia local, pero también debemos esforzarnos en entender que formamos parte de la iglesia del Señor en todas partes, de que somos parte de algo más grande. Mira, vamos a ver una analogía de una familia humana que nos puede ayudar. Imagina que haya una pareja casada que tiene 3 hijos, son una familia. El matrimonio los ha unido, la paternidad los ha unido y son familia. Pero con el paso del tiempo la familia desintegra. El padre y la madre discuten y tienen mala relación. Los 3 hijos también discuten, primero con su padre y luego entre ellos y se distancian. Uno va a vivir en Francia, otro va a vivir en Argentina y el otro va a vivir en Estados Unidos. Nunca se ven, no se ponen mensajes, no se llaman, pierden el contacto y hasta empiezan a repudiarse, hasta tal punto que cambian de nombre para no tener nada de relación familiar. Ahora imaginad que nosotros somos su primo. ¿Cómo reaccionaríamos? Diríamos, bueno, no pasa nada, como son familia, ya está. Como en papel son familia, no pasa nada. No. Estaríamos en lo cierto. Esa familia es familia. No deje de ser familia, aunque no se hablan. Pero no están viviendo como familia. Entonces, ¿qué haríamos? Pues hablaríamos con ellos, intentaríamos que arrepintiesen, intentaríamos que hubiese reconciliación. Son familia, pero no están actuando como tal. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Somos una mano allí, otra allí, otra allí. Y pregunto, ¿por qué todo esto? ¿Por qué da tanta importancia a todo esto? Porque el mundo ve la unidad. Nuestro llamado es hacer discípulos. Jesús nos dice, id y hacer discípulos. Y las personas van a ver la humildad, van a ver la paciencia, van a ver la mansedumbre. Lo que más me atrajo de las personas que me hablaron del Señor no eran sus actividades eclesiásticas, no era alguna cosa que hicieron, ni siquiera eran las palabras que me hablasen. Lo que más me atrajo era su carácter. Era ese carácter que tenían, que había algo en ellos. Ningún programa, ningún método, por más que lo planificamos, por más que lo ejecutamos, puede abrir la puerta a la predicación, como lo hacen los creyentes que viven humildes, viven pacientes, se soportan entre ellos y que muestran unidad pacífica en el Espíritu Santo. Se me va el tiempo. Bueno, la segunda parte. Ahora Pablo nos da la causa de toda esa unidad. Dice que tenemos que esforzarnos por la unidad. Ahora nos dice qué es esta unidad. Dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aparece las palabras un solo o una sola 7 veces. Y 3 de estas se refieren a Dios. ¿Lo veis? Un solo espíritu, Dios es espíritu. Un solo Señor, Dios es Señor. Un solo Dios y Padre. ¿Veis que hay una unidad maravillosa dentro de Dios? Y esta unidad maravillosa es el Dios trino. Es la Trinidad. Dios Padre,
Dios Hijo, un solo Señor, Jesucristo, Dios Espíritu, lo vemos allí. Y entre ellos no hay competición. Nosotros somos unidos porque Dios es unido. Ellos saben cada uno quién es, qué papel tiene en relación uno con el otro. Nuestra unidad uno con otro se basa en la unidad que ya existe en la Trinidad. Vamos muy rápidos a mirar esto solo. Un solo cuerpo, hay una iglesia. Son todas las personas que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y realmente puede haber diferencia entre lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. Hay personas que pueden ir años a la iglesia, pero que no son iglesia, porque iglesia es quien ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y hay personas que quizás no están en iglesia, no están congregando, que deben congregarse, o que están en una congregación que nosotros decimos, uy, ¿qué pasa allí? Que no entendemos cómo viven su fe, pero que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Esta es la iglesia invisible. Esa es la iglesia que es el cuerpo, el Señor los ha unido. Un solo espíritu. No hay un espíritu diferente para cada persona, sino uno solo que actúa en todos. Y ese crea una unidad interior en nosotros. Una sola esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice en Tito, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza es que vendrá el Señor y tenemos la salvación en Él. Jesús viene y cumplirá todas sus promesas. Mira, ayer fui al tanatorio y estábamos allí en un grupo y tal. Y hace tiempo, tengo que admitir, hace tiempo que no voy al tanatorio para alguien que no es creyente. Últimamente he ido a tanatorio por personas que han fallecido que son creyentes. Y no había esperanza. No hay esperanza. Y me di cuenta que cuando va al tanatorio alguien que ha fallecido en el Señor, estamos tristes, dolemos, que es normal totalmente, pero hay una base, hay una esperanza que es increíble. Pero quien no tenga al Señor no tiene esperanza. No hay. Ya me perdió. Un solo Señor. Nuestra fe se basa en Jesucristo. Reconocer un solo Señor significa que todos seguimos la misma guía y autoridad espiritual. Una sola fe. Cuando hablamos de una fe, está hablando de esas cosas que aprendemos. La verdad es que realmente son revelados en la palabra, que creemos con nuestro corazón. Esta es la sola fe, que está revelado a través del Espíritu Santo en la palabra. En Judá, mire lo que dice. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. No dice mucha fe, la fe, solo hay una. Y aquí nos podemos separarnos de las personas que dicen, hay muchos tipos de verdades, hay muchas maneras de llegar a Dios, se puede hacer de una manera u otra, todas las religiones valen, si las reúnes todas, pues hay un camino. No, aquí de la cuestión es que solo hay una fe, hay una verdad que es conectada a la única fe. Y esto ha sido entregado aquí, a los santos. Nos ha sido dado a ti y a mí. Y es confirmado por el Espíritu Santo. Un solo bautismo. Con el bautismo del agua, del creyente, haces público tu fe en el Señor Jesús.
un solo Dios y Padre de todos. Solo hay un Dios. Él lo dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Señor nuestro Dios uno es. Hay un solo Padre de todos. Y aquí está hablando, cuando hable de todos, está hablando de la iglesia. Sobre todos. Tiene soberanía sobre nuestra vida, por medio de todos. Él obra por medio de los creyentes y en todos, porque Él vive en cada uno de los creyentes por presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con todo esto? Con esta lista tan preciosa. Pues lo que dice aquí en el 3, esforzaros por mantener la unidad del Espíritu. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que enfocarnos en todo esto que ha escrito Pablo, lo que nos une. Tenemos que enfocarnos en estas cosas, que somos un solo cuerpo, que hay un solo espíritu, que hay solo un Dios, hay solo un Señor. Tenemos que enfocarnos en estas verdades. Creemos en Dios, creemos en la Trinidad, creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados, creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, creemos que la salvación viene solo por fe en Jesús. Estas son las cosas esenciales. Este liste que ha puesto aquí Pablo es lo esencial de lo que como creyentes nos une. Y lo que tenemos que hacer es quitar los muros artificiales que nos dividen en grupos. Las cosas artificiales, los extras que pueda haber, aparte de eso, no son importantes. Las denominaciones, si eres pentecostal, si eres presbiteriano, si eres no sé qué, si eres amilenialista, premilenialista, si eres no sé, cosas que ni sabemos lo que significan ni no sabemos posicionarnos a veces. Que si los dones carismáticos son vigentes, que si no son vigentes. Esas son cosas secundarias. Son cosas que se puede debatir con la Biblia en la mano, por supuesto. Por supuestísimo. Pero son secundarios. Son cosas que podemos debatir, pero no podemos usar para dividir. Debatir, pero no dividir. Como en toda la familia, hay diferencia de opinión. Y hay diferencia de opinión en la iglesia. No podemos pretender que en temas que la iglesia lleva 2000 años debatiendo, que nos vamos a poner de acuerdo en un momento, que hay claridad. Pero en lo esencial, en esto, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, no puede haber diferencia. Es lo que nos une y tenemos que enfocarnos en estas cosas. Yo últimamente creo que estaba metiéndome mucho en internet y luego ya los algoritmos ya me llevan, ya me dicen lo que tengo que ver. Pero por ser habla inglesa, veo muchas cosas de Estados Unidos, porque hay muchos evangélicos en Estados Unidos, entonces lo veo. Y me sorprende la división tan grande que hay allí ahora mismo. Es enorme. Que si eres conservador o progresista, pero es que por internet se dicen de todo. Se dicen de todo. Es increíble. ¿Y qué está mostrando esto al mundo? ¿Qué está mostrando a ese país que está como está? No le está mostrando nada. Unidad, nada. Pero están ahí tan, no sé, peleando por todo, que de verdad que el Señor haga algo. Pero es normal que a veces hay cosas que podemos debatir, ¿no? Los 12 discípulos no se pusieron de acuerdo siempre. Muchísimas veces estaban peleando. En Hechos 15 sabemos que tenían que tener un concilio para saber si había que circuncidar a los nuevos creyentes o no, los gentiles que se habían convertido. Pablo y Pedro también discutieron. ¿Qué dice Agustín de Hipona? Lo hemos visto muchas veces. En lo esencial, unidad. En lo dudoso,
libertad y en todo caridad o amor. Y eso es como tenemos que guardar y mantener la unidad. Entonces, hemos visto que Pablo en la primera cosa práctica nos habla de fruto, carácter y de unidad. Y eso es lo que Pablo nos está animando, de vivir la vida en nuestra carácter y en nuestra vivir con los demás. Y durante toda la preparación no pude sino comparar todo lo que está diciendo Pablo aquí con lo que habla Jesús la noche de la Santa Cena en Juan, como Juan lo expone. Porque en esta cena, en esta habla con su discípulo, él realmente saca lo que hay en su corazón, lo que es importante para él. Primero prometió el Espíritu Santo que vive en nosotros y que necesitamos dar fruto por el Espíritu Santo. Y eso está aquí. ¿Ves cómo dice que hablo del fruto? Dice, mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. ¿Vale? Mostrando así que sois mis discípulos. Cuando damos fruto, nuestro carácter, mostramos que somos discípulos. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando damos fruto, es digno del llamado. Dios es glorificado porque otros ven el fruto en nosotros, el carácter, el espíritu. Y eso es ser discípulo, mostrando así que soy mi discípulo. Y también Jesús, después de hablar del espíritu, habla de la unidad, que era para él muy importante. Lo podéis ver en Juan 17, del 20 a 23. Vamos a mirar lo que dice. No ruego solo por esto. Y sigue. Ruego también por lo que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si queremos ser discípulos, tenemos que estar unidos. ¿Lo veis? Espíritu Santo produce fruto en nuestro carácter, produce unidad. Pero ¿qué es el key de Juan? Que tenemos que permanecer en Él. Por nuestra fuerza no vamos a poder. Como dije al principio, no es algo que nosotros podemos hacer solo. Esa es obra del Señor en nosotros. La unidad no la vamos a cumplir solo. El fruto, el carácter no lo vamos a cumplir solo. Nos toca a nosotros permanecer. Me alegro mucho que cantamos la canción Arraigados, porque la tenía en mente con esta predicación. Nos toca permanecer y nos toca andar. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tus riquezas son grandes, enormes, pero no son para tener, son para vivir como tú deseas que vivimos. Ayúdanos a entender esa primera parte práctica, Señor, pero ayúdanos a entender que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, que necesitamos estar arraigados en ti. Ayúdanos, Señor, a comprendernos, a ser realmente pacientes unos con otros, porque lo necesitamos. Necesitamos, Señor, soportarnos. Necesitamos cubrir, Señor, nuestras faltas. Necesitamos ser humildes, Señor, mansos. Señor, necesitamos de verdad esforzarnos por la unidad, Señor, que tú ya nos has dado, pero ayúdanos a mantenerlo, Señor. Ayúdanos a entender lo esencial. Ayúdanos a entender que tú nos has puesto como iglesia con unos propósitos firmes, no para dividir, no para ver diferencias, sino para enfocarnos en lo importante, Señor, y luchar por esto, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, porque nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte en nosotros, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.